Okay. Oh, okay. Okay. Exacto. Okay. Acércate más, acércate más, acércate más. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Sí? Ok, yo sé. Excelente. ¿Escucha eso? Excelente la sábana, maravillosa. A ver, hazlo otra vez. Hola, mi jirafita. ¿Qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda. Oye, eso es como pesado. Pero el día de hoy estoy aquí, mira, en la charrería de Jalisco. ¡Qué cool! Ok, mira, hay caballos ahí, pero ese es mi casco y voy a montar este caballo. Pero el día de hoy estamos aprendiendo mucho sobre la charrería y su historia y todo eso. Gracias por ver este video y si te gusta, da sus likes y todo eso. Y pues vamos a ver qué es la charrería en Jalisco. ¿Y qué significa este campañeta? Las campanas, como todo el mundo se supone que es la aleación que tiene, el diablo no tolera el sonido sonoro de las campanas. Es por eso que se tiñen las campanas antes de entrar a misa o para llamar a misa, porque ahuyenta al demonio. Entonces en este caso aquí la tenemos significativamente en ese sentido. Otro es para llamar a la diversión, para llamar a misa, ya que la capilla que tenemos aquí es consagrada y los domingos por lo regular a las 11 de la mañana hay misa antes de las chorreadas. Entonces ese es el significado que tiene para nosotros. Okay, gracias. Hasta aquí. Y pues bien, vamos a platicar un poco de lo que es el deporte nacional mexicano, que es la charrería. La charrería como tal, decimos que es un deporte porque en la década de los 30 del siglo pasado se catalogó ya como un deporte nacional, pero tiene un trasfondo. La charrería nace más o menos hace 400 años atrás, cuando la gran conquista de España hacia la Tenochtitlán, el Imperio Azteca. En esos años hay una gran migración de España a la Nueva España, y esos españoles traen consigo los caballos, la cultura de la ganadería y de otras cosas más con respecto al trabajo de campo. Va evolucionando a través de los siglos hasta llegar hoy día a lo que es nuestro deporte. Como tal, como deporte, ese trabajo de campo en la década de los 20 se traslada a las ciudades ya como una diversión y no como un trabajo en sí. Recordemos que en aquellos años los famosos herraderos, que era cuando se reunía todo el ganado en los corrales principales de la hacienda, se les herraba, se les ponía la marca de herrar para distinguir el ganado de la hacienda, si eran los dueños o no eran los dueños de ese ganado. En 1920 nace la asociación más antigua de charros en el país, la Asociación de Charros de Jalisco, que es donde actualmente nos encontramos, los 12 campeones mundiales de la charrería. ¿Y por qué digo mundiales? Porque hoy día practicamos la charrería también en Estados Unidos, en alrededor de 15 estados de la Unión Americana. Entonces, por eso digo que son los campeones, campeonísimos mundiales de la charrería. Es el equipo que 12 veces ha obtenido el título de campeón. El único equipo que ha logrado esa hazaña. Así es que aquí en Campo Charro, Jalisco, pues es uno de los motivos por los cuales Charros de Jalisco está muy orgulloso. Vamos a hablar también de lo que es el traje nacional mexicano, el traje de charro. El traje de charro tiene 5 categorías. La categoría de trabajo o de faena,
que es el traje más sencillo, la siguiente categoría es la categoría de media gala. La siguiente categoría es la categoría de gala. La cuarta categoría es la de gran gala, que solamente se utiliza en ocasiones especiales, al igual que la quinta categoría, la de etiqueta. La categoría de gala, de gran gala y de etiqueta, el traje es color negro. De ahí el nombre, gran gala, etiqueta. Nuestro reglamento de charrería nos permite usar tanto en el traje de charra como en el de charro solamente 5 colores. El color negro, nuestro traje de gran gala o etiqueta, color café, gris, azul marino y verde militar o verde oliva. Son los únicos colores que el reglamento nos permite usar. En el caso del traje de escaramuza o ranchera, la mujer puede utilizar todo el arco iris, toda la gama de colores. ¿Por qué? Porque son mujeres, por ese simple hecho. El sombrero del charro no es un artículo que se pueda comprar en una tienda por cualquier persona, ya que para hacer específicamente sombrero de charro tiene que tener varias características. La principal es que los sombreros de charro están hechos a la medida de la persona que lo va a utilizar. ¿Por qué? La medida no es simplemente redonda y grande, no es exclusivamente para tapar el sol o para que la persona se vea bien. El sombrero de charro tiene que ir a la altura de los hombros. Ese es el ancho que debe de tener esta parte que se le llama ala. Como pueden ver, bueno, voy a tratar de ponerlo. A mí me queda grande, pero el ancho es a la altura del hombro. ¿Por qué? El charro, al ser un hombre de caballo, su principal accidente es caerse del caballo. Entonces, al tener el sombrero esta flexibilidad, le permite trabajar sin problemas y le permite que si se cae, lo protege. Si el charro cae de lado, al ser el ancho del hombro, no hay movimiento de cuello, no se lastiman las cervicales. En la parte de atrás, esto es el ala ancha del sombrero. Si se fijan, parece como resorte. Si el charro cae hacia atrás, esta parte le protege. Esto es más o menos un poco más ancho del ancho de la espalda de la persona. Entonces, si cae hacia atrás, no hay el problema de lastimarse. Esta parte de aquí, si se ven que está hundido, se llaman pedradas. Es como una especie de bolsa de aire. Si llega a haber la casualidad de que el charro se golpea de cabeza, estas partes botan y ayudan a que el sombrero se ajuste a la cabeza de la persona y no se lastime. Entonces es por eso que se dice que es el casco protector, lo que viene siendo. Ya las decoraciones de los sombreros pueden variar de muchísimas maneras, de una manera muy sencilla a una manera más elaborada, como puede ser esto, y los precios varían dependiendo. Una pasta base que no tiene ninguna decoración, su precio mínimo es aproximadamente 6,000 pesos, más o menos, y pueden llegar a costar 40, 50, hasta 60,000 pesos dependiendo del trabajo. ¿Por qué? Porque los materiales son de primera calidad y todos son hechos a mano. Crecí en una granja y sí, yo sé cómo montar caballos. ¿Eso es la palabra? Ok. Pues, pero en Nueva Zelanda usamos como cascos, no así, pero todo el tiempo, porque es peligroso para estar cerca de caballos porque son muy grandes y fuertes. Pero también mi mamá tenía un accidente con su caballo y ella tiene como una lástima de su cerebro y... ¡Qué guapa! Pues, ay, gracias. Y pues por eso es como siempre usamos cascos, pero sí, eso es diferente, pero un tipo de casco. ¿Y qué es más pesado, el casco o este sombrero? Creo que el casco en Nueva Zelanda y Australia, porque hay muchas reglas, por eso es como
necesitamos usar uno que es como de la ley, ¿no? Y eso es como, es diferente, pero creo que este parte es para como whiplash, so, Rebotar la cabeza para Sí. que no pegue en el piso. Sí, so, eso es mejor, pero creo que esta parte no es como tan fuerte. Así, pero posiblemente, yo no sé. Yo no quiero aprender eso, pero vamos a ver. Ay, mira de dónde lazo. Vamos a como lazo, ¿no? Lazo es lo mismo. Ah, sí. Sí, vamos a lazo Mon. Tú eres mi vaca. Y al día de hoy estoy aquí con Mon. Mira, oh yeah. ¿Y tú has visitado esta charrería antes? ¿Has aquí? visitado? Sí. No, aquí no. Ah, pues. Pero tengo amigos tú charros, eres de- entonces conozco. Ah, sí, ok. Pero tú eres de Jalisco, ¿no? Sí. Eso es mi segunda vez aquí, pero el otro era antes de la pandemia, durante una competencia aquí, y eso era como muy divertido, con muchas cervezas y fiesta y Gente, mucha gente. todo, sí, pero sí, vamos a ver. Y ahora, eso se llama como lasso, ¿no? Lazo. Lasso, ok. Pues vamos a ver, O mira, soga. mira la gente. Vamos a practicar. Ok. Él es muy alto. Really? Mira, él y ella. ¿Qué pasó? ¡Ey! Vamos. ¡Ey! ¡Mira la chara! Ok, vamos. ¿Y tú? ¡Ah! ¡Tú necesitas practicar! ¿Es tu primera vez? Ya. Ok, voy a voy a hacer lo siguiente. Eso. ¡Wow! ¿Cómo? A ver, ¿qué puedes? ¿Qué puedes? ¿Sí? Ok, yo sé. Excelente. A ver, hazlo otra vez. ¡Oh! ¡Tírala! Sabroso de más. Ay, yo no hablo español. No necesitas hablar. Yo no. No necesitamos hablar, necesitamos nada más que las cosas se interactúen bien. Eso, adelante. Mira. Dice que cuando estaba joven hacía competencias, que saltaba y todo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ella? Sí. Entonces ella sabe muy bien de caballo. Es lo que yo pienso. Se le ve, mira. No, puedes trotarlo. ¿Sabes trotar un caballo? Ah, sí, más o menos. Yeah, you do. Son dos manos, no solo uno. Adelante, Pues, pues. ¿pero dónde? Ahí. Ajá, puedes abrirla con dos manos.
Nice. Show, ¿No sale? show off. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. Ok, y gracias por ver este video y gracias a ustedes por este tour. Gracias a ustedes por habernos visitado. Sí, y esto es como entre charros. Y si estás en Guadalajara, tú necesitas van a checar este tour en este charrería porque es increíble. Y esta tradición es como muy, muy linda y me encanta eso. Muy mexicano y muy tradicional. Y gracias a ti por grabando y para divertirme. Y si vienen, desayunen porque les van a dar tequila. ¿Ok? ¿Es correcto? Sí, Sí. sí. Y pues si te gustó este video, da sus likes y suscribir y todo eso. Y nos vemos pronto, mis jirafitas. Adiós.